Finanzas y contabilidad para emprendedores. Este video está diseñado para mostrar los conocimientos sobre los principios de finanzas y contabilidad relacionados con la apertura de tu negocio. Además, se tratarán aspectos de tributación para emprendedores. Tenemos primero algunas definiciones. Activos. Representan los bienes y derechos apreciables en dinero, propiedad de la empresa. Se entiende por bienes, entre otros, el dinero en cajas, en bancos, las mercancías, las patentes, entre otros activos. El activo de una empresa constituye la suma de los pasivos y el patrimonio de la misma. Esto quiere decir que el activo es igual al pasivo más el patrimonio de la empresa. Pasivos. Representa las obligaciones contraídas por la empresa para su cancelación en el futuro, las deudas que debe pagar por cualquier concepto. Patrimonio. Es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones con los que una persona, grupo de personas o una empresa cuenta, es decir, los recursos de los cuales son dueños. Liquidez. La liquidez es la capacidad que tiene una persona o empresa para obtener dinero en efectivo de manera inmediata y así poder responder económicamente a sus obligaciones a corto plazo. La liquidez representa solo lo que se haya depositado hasta la fecha, incluso cuando tengas el resto de pago garantizado en un futuro. Flujo de caja. Es la variación de la entrada y salida de efectivo en un periodo determinado. Es un medidor de liquidez de la empresa, pues hace referencia al dinero en efectivo con el que cuenta en un particular momento la empresa o persona, tras haber recibido los ingresos y retirado los egresos. Es uno de los principales indicadores de bienestar para una empresa y de interés para un posible inversionista o acreedor, ya que permite evaluar la capacidad de ésta para generar flujos positivos y cumplir con las obligaciones adquiridas. Además, facilita la gestión del presupuesto empresarial y determina la necesidad de inversión o financiamiento. Caja chica. Es un fondo de efectivo relativamente pequeño. Normalmente atiende los pequeños gastos, permitiendo resolver con facilidad y eficiencia situaciones diarias. Se debe incluir en la contabilidad tributaria. Punto de equilibrio. Es un concepto de las finanzas que hace referencia al nivel de ventas e ingreso donde los costos fijos y variables se encuentran cubiertos. El punto de equilibrio supone que la empresa o persona tiene un beneficio que es igual a cero. Dicho de otra forma, que no gana dinero, pero tampoco lo pierde. Alcanzar el punto de equilibrio en un emprendimiento es todo un hito, pues a partir de ese momento todo crecimiento se convierte en ganancia y en utilidad. No obstante, alcanzar este punto toma su tiempo y es importante no forzar o perder la paciencia si no se logra en el primer año, por ejemplo. Estados financieros. Son documentos que recopilan la información sobre la salud económica de la empresa, incluyendo detalles como el balance de situación, pérdidas y ganancias, estado de flujo de efectivo, la información financiera de los últimos meses. Su objetivo es dar una visión general de la situación financiera del negocio y comúnmente se utiliza como indicador de riesgo cuando se busca un crédito o inversión. Estructura de costos e ingresos. Acá debemos recalcar las diferencias entre ambas estructuras y sus componentes. Entre los costos tenemos costos fijos. Son aquellos costos de producción que un negocio tiene que cubrir, independientemente de cuánto produzca o venda. Ejemplos: alquiler de local, préstamos bancarios, salarios administrativos, papelería, seguridad, servicios profesionales contratados, entre otros. Los costos variables son los costos de producción que cambian proporcionalmente según el número de unidades producidas para la venta. Entonces, si no hay producción, los costos variables deberían ser cero. Algunos ejemplos tenemos: materia prima con la que se confeccionará el producto, etiquetado y los gastos de distribución individual. Costos totales son costos correspondientes a la suma de costos fijos y variables. Costos directos e indirectos. Estos dos tipos de costos se consideran al referirse a la creación y desarrollo de un producto y que se toma en cuenta al estimar los precios finales de este. Los costos directos son aquellos que se utilizan y relacionan directamente con el producto y que son inexistentes si no se desarrolla el mismo. Por ejemplo, la campaña promocional de lanzamiento del producto o el salario del diseñador e implementador del mismo. Costos indirectos. Los costos indirectos son aquellos que no pueden ser asignados o relacionados claramente a la producción, pero sí se ven incrementados si el desarrollo del producto se da o aumenta. Por ejemplo, la energía eléctrica. Es importante tomar en cuenta estos costos a la hora de estimar los precios. Costo promedio. Es la división del costo total entre el número de unidades producidas en un periodo determinado. La estructura de ingresos se compone de ingresos sobre ventas. Estos son los ingresos procedentes de las ventas de los productos o servicios. Los ingresos totales es la multiplicación del número de unidades vendidas por el precio de venta en un periodo determinado. Contribución unitaria es la diferencia entre el precio y el costo variable unitario del producto.
Contribución total es la multiplicación de la contribución unitaria por el número de productos vendidos. Tenemos también la utilidad, que es el beneficio o la ganancia obtenida de raíz de una actividad comercial. La utilidad se subdivide en utilidad bruta. Esta es la diferencia entre los ingresos de una empresa, los costos de venta, sin tomar en cuenta los costos fijos como salarios administrativos, ni los costos financieros como impuestos e intereses. La utilidad neta es la ganancia total luego de restar todos los gastos y costos de los ingresos totales, es decir, el dinero que se reparte entre los socios o bien se reinvierte en la empresa. Fuentes de ingreso son patrocinios, subvenciones, donaciones, venta de activos, intereses bancarios y dividendos. Una vez que el emprendedor haya hecho el ejercicio de definir y ordenar cada uno de estos conceptos aplicados a su empresa o proyecto de negocio, es mucho más fácil evaluar el rendimiento, la viabilidad del negocio y proyectar a futuro posibles inversiones. Estimación de precios. En el proceso de estimación de precios podemos definir 5 pasos que deben contemplar para un negocio en sus etapas iniciales. El primer paso, la selección del objetivo empresarial. El objetivo al lanzar un producto al mercado puede variar. Se pueden buscar el posicionamiento en el mercado, la estabilización de este, retar a la competencia o bien maximizar ganancias. Paso 2. Determinación de la demanda. Se debe determinar cuál es el mercado que se quiere analizar y cómo responde este a un rango o a un cambio de precios. No siempre un incremento en el precio implica una baja en la demanda. Muchas veces, principalmente en las industrias de prestigio y moda, automotriz y otras, un precio elevado es atractivo porque hace la referencia a la exclusividad. Paso 3. Estimación de costos. Es indispensable tener claridad de los costos totales en los que incurre una empresa y del costo total de la unidad del producto, ya que esto establecerá el límite inferior de fijación del precio. Siempre debe incluirse un margen de ganancia por producto, que es un porcentaje variable que se le añade al costo total unitario como parte del precio. La demanda establece el límite superior para fijar este precio y los costos el límite inferior. Paso 4. Análisis de la competencia y su oferta. Lo ideal al fijar precios es estar consciente o al tanto de los precios que proponen productos similares en el mercado. Esto apoyará la toma de decisiones y permitirá justificar el objetivo empresarial y la decisión de precios. Paso 5. Selección de la metodología de fijación de precios. Esta puede ser por sobreprecio, el cual se le asigna un margen de ganancia estándar a cada unidad y se define el número de unidades esperadas, o por objetivo de rendimiento, se define la ganancia que se quiere obtener a partir del capital invertido, o por tasa o precio vigente, se define apegándose a las condiciones existentes del mercado, imitando y variando ligeramente los precios fijados por los competidores y ajustándolos también a su comportamiento. O el incremento de costos, se define y se varía según los costos fijos de una producción en particular. También tenemos las condiciones de mercado, toma en cuenta factores externos como tendencias, volumen de un mercado específico, etc. La recomendación por parte del MAKE para las personas emprendedoras es que adopten la primera metodología, la del sobreprecio al inicio. Sobre la marcha de negocio, la metodología puede evolucionar o ser cambiada. ¿Qué son las proyecciones financieras? Es el análisis que se desarrolla en un negocio para anticipar cuáles serán las eventuales ganancias o posibles pérdidas. A partir de una proyección financiera, un empresario o un emprendedor cuenta con información valiosa para tomar decisiones sobre el presente y futuro de su negocio. ¿Cómo se realizan? Para poder generar una proyección financiera útil, es importante que se proceda a analizar con profundidad aspectos como los siguientes: la situación del mercado, la capacidad de producción de la empresa, los salarios reales y sus variaciones en el tiempo, fortalezas y debilidades de la empresa, el periodo de tiempo en el que se va a plantear la proyección, posibles gastos, así como la posible inversión de socios fundadores o posibles beneficiarios. Posibles gastos, así como la posible inversión de socios fundadores o posibles beneficios. El cálculo de margen por unidad, las condiciones contextuales reales y sus variaciones en el tiempo, entre otras variables como lo son el tipo de cambio, inflación o tasas de interés. Una vez recolectada toda esta información, esta se debe estructurar en una herramienta que considere incrementos graduales en ventas y ganancias de manera cronológica, indicando también para cuándo está proyectado el punto del equilibrio. ¿Por qué realizar una proyección financiera? Proyección financiera permitirá determinar cuál es el nivel de gastos que puede soportar el negocio, qué monto es conveniente invertir para su desarrollo y cuándo el negocio en cuestión será rentable si se cumplen las expectativas de ventas. Los resultados de la proyección incluso podrían indicar que no es conveniente llevar a cabo el negocio. Es recomendable plantearse diferentes escenarios para que el empresario
pueda definir estrategias en diversos contextos. Las proyecciones financieras son muy importantes a la hora de solicitar financiamiento para un proyecto. En una segunda parte del video señalaremos algunos aspectos de tributación para emprendedores. Aspectos de tributación para emprendedores. En esta parte del video te explicaremos sobre el tema de tributación. El pago de impuestos no debe verse únicamente como una obligación, sino también como el aporte solidario de cada costarricense al desarrollo social y económico del país, lo cual se ve reflejado en los servicios públicos como la salud, la educación y la infraestructura. Al tributar, vos como emprendedor tendrás derecho a solicitar capacitaciones y acompañamiento por parte de las instituciones estatales en estas primeras etapas del negocio. Te muestro a continuación algunas definiciones. Impuestos. Son tributos sin contraprestación, exigidos por la ley. Se define según la realización de negocios, actividades o hechos de naturaleza jurídica o económica que manifiestan la capacidad económica de quien tributa. Hecho imponible. Es el presupuesto fijado por la ley para determinar y configurar cada tributo según sea el caso. Contribuyente. Es toda persona física o jurídica obligada al pago de impuestos. Exención. Es un impuesto que la ley exime de obligatoriedad de pago. Factura. Es un documento legal y obligatorio que indica y autentifica la compra o venta de un producto o la prestación de un servicio. Impuestos. Los impuestos son el medio de financiación de los servicios públicos. Estos pagos obligatorios son exigidos tanto a personas físicas como a personas jurídicas. Los impuestos que se deben considerar en su etapa inicial tras formalización son: impuesto sobre las utilidades, el impuesto al valor agregado, IVA, impuesto único sobre las rentas percibidas sobre el trabajo, impuesto sobre las sociedades y el timbre de educación y cultura. La Administración Tributaria ATV es un sitio web que permite cumplir con las obligaciones tributarias de manera digital desde tu casa u oficina, tan solo contando con el acceso al Internet. El cumplimiento de deberes tributarios principalmente se desglosa en la siguiente tabla. Deberes formales: inscripción, modificación de datos, descripción cuando aplique, mantener datos actualizados, llevar un registro contable, emitir comprobantes autorizados, presentar declaración de impuestos y declaraciones informativas y realizar los pagos parciales. Los deberes materiales son el pago de impuestos y el pago de accesorios. Además, definiremos qué es un comprobante electrónico. Los comprobantes electrónicos respaldan la venta de bienes y prestación de servicios. En el caso de la factura electrónica, este es el comprobante electrónico. El Ministerio de Hacienda declara obligatorio el uso de este sistema de facturación para sus contribuyentes. Nota: el régimen de contribución simplificada no está en la obligación de emitir comprobantes. Se recomienda hacer un cálculo para crear un fondo de ahorros para el pago de los mismos, que implique un fuerte golpe económico a inicio o final de año. Recuerde estar al día con las responsabilidades tributarias para evitar el cobro de sanciones o intereses.